Buenas, en este vídeo vamos a ver las moléculas y los compuestos. Vamos a estudiar de qué se trata. Vamos a analizar qué es una molécula. Una molécula se forma cuando dos o más átomos se unen. Por ejemplo, aquí tenemos dos átomos de oxígeno, ¿vale? Imaginad, estos son dos átomos de oxígeno que, pues, eventualmente establecen una unión entre ellos, ¿vale? Se produce lo que se llama un enlace químico. El enlace químico, este enlace daría lugar a una molécula, que sería esto de oxígeno. Aquí tenemos una fotografía, una imagen que nos permite visualizar mejor cómo sería un átomo de oxígeno. Como vemos, tiene aquí un átomo de oxígeno, aquí otro átomo de oxígeno y están unidos mediante un enlace químico, ¿vale? De tal manera que teníamos una molécula de oxígeno, formada por dos átomos. Esto se escribiría como O2. Aquí abajo se escribiría el 2, indicando que son dos los átomos de oxígeno que hay en esta molécula. Hay un tipo concreto de moléculas que son las moléculas formadas por dos átomos de diferentes elementos. Y en este caso se llamaría un compuesto. ¿Qué quiere decir esto? Pues los átomos que hemos visto antes ha sido el de O2. Los dos átomos eran de oxígeno, por tanto, ese no es un compuesto. Un compuesto tendría que haber un átomo de oxígeno y un átomo de otro elemento que no fuese oxígeno. Sí sería un compuesto. Por ejemplo, esto de aquí, ¿vale? Tenemos aquí un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno, que pueden unirse, ¿vale? Se unen mediante un enlace químico, se establece un enlace químico aquí y otro aquí, de manera que se formaría el compuesto H2O. ¿Por qué se escribe primero la H? Pues la H se escribe primero por una razón que no vamos a ver en este vídeo. Así que no hace falta no vamos a trabajar sobre cuáles de los elementos se escribe primero. Lo importante es que entendáis que como hay dos átomos de hidrógeno, se le escribe aquí este 2. Y como hay uno solo de oxígeno, no se escribe nada. Otro ejemplo sería esta molécula de aquí que tiene un átomo de hidrógeno y un átomo de cloro, como vemos en la imagen. ¿Vale? Están unidos mediante un enlace químico y por tanto es una molécula. Como son dos átomos de dos elementos diferentes, sería un compuesto, concretamente. ¿Cómo se escribe esto? Pues se escribe HCl. No se escribe ningún índice, puesto que hay un elemento de cada uno. Si hay un elemento, no se escribe nada. En esta molécula de aquí, pues tenemos también un átomo de carbono y 1, 2, 3 y 4 de hidrógeno. Por tanto, esta molécula sería CH4. ¿Vale? Correcto. Es un compuesto también, puesto que tenemos, por una parte tenemos átomos de carbono, un átomo de carbono, y por otra parte tenemos átomos de hidrógeno. Son diferentes elementos, por tanto, es un compuesto. Y ya por último tenemos este compuesto de aquí, que sería, pues en el centro tenemos un átomo que aunque no lo ponga, es de carbono, y en los extremos tenemos dos átomos de oxígeno. En este caso están unidos mediante un enlace y como tenemos átomos de oxígeno y átomos de carbono, sería un compuesto. ¿Cómo se llamaría este compuesto? Pues este compuesto se llamaría CO2, indicando que tiene dos átomos de oxígeno y uno de carbono. Para terminar y aplicar lo aprendido, tenéis que dibujar esta molécula y decir clasificar en compuesto o no compuesto. Por si no se viesen bien, esta molécula pone cloro, cloro 2, H2O2, N2, CO2, CO. Estas cinco moléculas las tenéis que dibujar. Mañana las veremos y mañana trabajaremos un poco sobre esto. Muchas gracias por el visionado y espero que te haya quedado claro.